Bienvenidos, estimada audiencia, a este primer programa de Científicos en Acción de la Coordinación de Posgrado e Investigación de la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas. El día de hoy transmitimos con la presencia del doctor José Miguel Chinchán, a quien le doy la más calurosa bienvenida. Muchas gracias, Mónica, por el espacio para platicar aquí un poco sobre lo que se hace en el laboratorio y sobre el proyecto que tenemos en camino. Gracias a ti por estar el día de hoy aquí. En primer lugar, quisiéramos saber, doctor, ¿cuál es su línea de investigación y en general su perfil académico? Sí, muchas gracias. Bueno, yo soy orgullosamente egresado de aquí de la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas. Soy químico farmacéutico biólogo y tuve la oportunidad de hacer mi maestría y mi doctorado en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional en la sede Zacatenco. Y después también a través de una beca del CONACYT hice una estancia postdoctoral en el Leibniz Instituto Neying, que es básicamente un instituto de investigación en envejecimiento. Y pues ahora tengo la oportunidad de estar trabajando aquí en la Universidad Autónoma de Campeche. Y bueno, sobre las líneas de investigación, yo básicamente soy toxicólogo como una subdisciplina en neurotoxicología. Entonces básicamente estudiamos como el impacto de contaminantes ambientales en el sistema nervioso central. Sin embargo, también estudiamos en sí la neurobiología del cerebro. Muy interesante, doctor, esa línea de investigación biotecnológica y de avance en salud pública muy interesante y necesaria en nuestro país. Hablando ahora de lo que es el tema de los proyectos de investigación que se realizan y bueno, como parte de una de las metas de este programa Científicos en Acción es divulgar los proyectos de investigación que nuestra planta docente elabora, ¿no?, en esta facultad. Me gustaría saber, ¿podría compartir con nosotros y con el público que nos acompaña el día de hoy cuáles fueron o cuáles son las características de la convocatoria a la que usted sometió el proyecto del cual hablaremos hoy? Sí, claro. Bueno, esta propuesta que nosotros hicimos, básicamente la sometimos a una convocatoria que se llama For the Seed Pronaces del año pasado, del 2020. Y un poco para ponerlo en contexto, esta convocatoria básicamente tiene el objetivo de abordar los problemas nacionales, por eso es que se llama Pronaces, ¿sí? Entonces básicamente aborda los problemas nacionales y justamente uno de los problemas nacionales que son de mucha importancia y que necesitan resolverse es el problema de la salud mental y en este caso particular el problema del suicidio. Entonces básicamente el proyecto del que sometimos es sobre el suicidio. Ok. Las convocatorias en general que CONACYT nos ha estado promoviendo a todo lo que es el núcleo académico de este país están enfocadas muy específicamente a ciertas demandas y resolución, como bien comentabas, de problemas nacionales, de problemas que puedan dar una solución no tan solo en un avance tecnológico o en generación de conocimiento puro, sino también aplicado a la problemática social. En este contexto, ¿qué es el proyecto ISHTAP y cuál es su impacto? Bueno, este proyecto es un proyecto en población. Básicamente en este proyecto vamos a abordar el problema del suicidio. Entonces nuestro blanco, digamos, el objetivo está dirigido a pacientes con problemas básicamente de salud mental y específicamente que tengan problemas de conducta, ¿no? Conducta del suicidio, conducta suicida. Entonces el objetivo básicamente en este proyecto lo que queremos hacer es determinar biomoléculas que están presentes en la sangre de los pacientes y entonces hacer una comparativa entre pacientes o individuos saludables y pacientes con esta conducta suicida. Entonces, esa es una de las cosas que se plantea hacer. Otra de las cosas es básicamente buscar los factores de riesgo psicosociales que pudieran estar influyendo
y hacer una determinación de las zonas prioritarias, es decir, en el estado de Campeche cuáles son las zonas que tienen mayor tasa de suicidio. Y en la etapa final del proyecto, básicamente lo que se pretende es que sea una estrategia o que se haga una estrategia de intervención social. Para esto vamos a hacer un programa piloto para que repercuta o que incida directamente en la población. Esto es muy importante porque hace rato comentaba lo de los PRONACES. Los PRONACES también tienen el objetivo de que no solamente se haga un estudio de qué es lo que está pasando, sino aportar ideas de de solución a estos problemas. Entonces, básicamente, también se contempla esta etapa de intervención social. Ok, muchas gracias. Percibo que el alcance de este proyecto va a permitir que en Campeche se abra una línea de investigación con un alto impacto de beneficio social. Para que puedas alcanzar las metas y los objetivos de tu proyecto, que entiendo que es un área multidisciplinaria, ¿qué instituciones están colaborando contigo y cuál sería el rol de cada una de ellas? Ok. Sí, este proyecto lo iniciamos, fue una idea que platicamos con colegas de la Ciudad de México, de Puebla, y decidimos someter la propuesta. Entonces, posteriormente se fueron integrando otras instituciones. Entonces, podemos decir que contamos con el Hospital Psiquiátrico de Campeche, que es lo que nos ayudará a la colecta, digamos, a la invitación, al reclutamiento justamente de los pacientes. También tenemos colaboración con la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, ahí con la doctora Elizabeth, que nos va a apoyar con unas determinaciones analíticas. Tenemos al Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente Muñiz. Ahí tenemos al doctor Gilberto Pérez, que también nos ayudará a determinar analitos, moléculas en la sangre de los pacientes. Tenemos también la colaboración de la Universidad del Papaloapan, que ellos también harán determinación de neurotransmisores específicos. Y finalmente también otra institución importante que participa en este proyecto, que es el Instituto Campechano, y ellos básicamente nos van a estar apoyando con los programas pilotos de intervención social. Ok, qué interesante. No sabía yo este tema, ¿no?, del suicidio, que pudiera ser tan multidisciplinario, ¿no? Son riesgo psicosocial que, bueno, está afectando, creo que no tan solo a la comunidad campechana, ¿no?, sino en la región y el país. En ese sentido, también me llama mucho la atención, el proyecto se llama ISHTAP. ¿Qué significa ISHTAP y por qué escoger ese nombre? Bueno, ISHTAP básicamente viene de la lengua maya, ¿no?, que significa diosa del suicidio o la deidad de la horca. Nosotros decidimos tomar este nombre de nuestro proyecto, justamente porque queremos darle una identidad un poco cultural al proyecto. Básicamente queremos que este proyecto sea un referente en la región, justamente en la península de Yucatán. Por eso es que decidimos llamarle ISHTAP. Ok, retomando lo que comentábamos hace un instante, esta problemática social, este riesgo psicosocial como es la Universidad Autónoma de Campeche, estimado público, por si no lo saben, maneja lo que es el Programa Institucional de Tutorías, que es un programa donde los profesores investigadores llevamos un acompañamiento durante su vida académica de nuestros estudiantes. Y dentro de ello nos permiten, la universidad nos capacita para identificar ciertos riesgos que nuestros alumnos de manera temprana nosotros podamos detectar y se canalizan a las áreas especializadas correspondientes. Este esfuerzo que se va a ver ahora de manera tangible con tu proyecto, que es sobre biomarcadores moleculares para
identificación temprana del suicidio, me gustaría que nos hablaras un poco más, no sé si tengas la numerología o la estadística de cómo estamos a nivel nacional en el tema del suicidio y a nivel estatal, porque debe haber una justificación para que identificaras este problema, ¿no?, en el Estado. Si nos puedes platicar al respecto. Claro, el problema del suicidio, pues sabemos que es un problema mundial, pero particularmente en México es preocupante. ¿Por qué es preocupante? Porque si nosotros comparamos los índices o las tasas de suicidio que habían en el 70, por ejemplo, hablamos de un índice de 1.2, y ahora, por ejemplo, en el 2019 estamos hablando de tasas mucho más altas, alrededor de 5, de 6, y entonces se puede ver una proyección de cómo ha incrementado conforme pasan los años la tasa de suicidios. La península de Yucatán es particularmente interesante. De acuerdo al INEGI, en algunos años y en la mayoría de los que se tiene registro, la península de Yucatán ha liderado desafortunadamente las tasas de suicidio. Por ejemplo, hace unos años, el 2019, Campeche estaba en el 4.º lugar. Entonces estamos hablando de que este problema de suicidio es un problema nacional, pero también es un problema local. Y ahí valdría la pena, por ejemplo, también comentar que si estamos hablando de tasas de suicidio, porque a lo mejor alguien pudiera pensar, bueno, en la Ciudad de México, ¿cuántos se suicidan y cuántos se suicidan en Campeche? En Campeche tenemos cifras de 70, de 90 casos anuales, y quizá en México tuviéramos cifras de 100, 200. Entonces ahí vemos que aparentemente es mayor, pero en realidad la tasa de suicidios se determina con el número de suicidios por cada 100.000 habitantes. O sea, Campeche es un estado pequeño, por lo tanto este número de suicidios representa una tasa muy elevada. Estamos arriba de la media nacional, con valores de 9.2 aproximadamente. Ok, algo que investigar, ¿no?, al respecto y tomar medidas tempranas, ¿no? Me preocupa algo en este sentido desde hace un año, año y medio casi ya, que estamos pues encerrados o confinados por la pandemia. El hecho de estar o permanecer enclaustrados tanto tiempo en algún sitio pudiera ser un detonante para el suicidio, para que se incremente esta posibilidad de sucesos. ¿Qué nos podrías decir? Claro, de hecho una de las justificaciones que nosotros planteamos en este proyecto era que justamente el confinamiento estaba impactando desde muchas aristas a la población. Estamos hablando de que hay personas que perdieron su trabajo, perdieron el empleo, algunos les redujeron el salario, algunos se tuvieron que mantener en confinamiento total, incluso aislados de su familia. Y entonces incluso esta interacción continua con nuestra familia sin tener la posibilidad de salir, justamente incluso también ha incrementado los casos de violencia intrafamiliar, ¿no? Entonces todo esto en conjunto lo que está produciendo, de acuerdo a algunos datos de otros países, es que hay un incremento en el estrés, hay un incremento en la ansiedad de las personas, hay mucha tensión, hay miedo, y muchas de estas también están cayendo en depresión. Entonces, si bien es cierto que en Campeche no hay datos, no hay estudios que hayan determinado cómo está afectando el confinamiento y la pandemia de la COVID-19, algo que me parece a mí preocupante es que estamos hablando de una población vulnerable. Entonces, si Campeche es una población vulnerable y si le sumamos un factor adicional como es esta pandemia, pues estaríamos esperando que desafortunadamente subieran estas tasas de suicidio. Entonces, por eso justamente es pertinente hacer esta investigación y ver qué es lo que está pasando con nuestra población aquí en el estado de Campeche. Ok. En ese sentido, podríamos ir un poquito más específicos al proyecto en sí. ¿Cuál es el objetivo global del proyecto
y cuál es la importancia de los resultados que piensan obtener. Bien, básicamente en este proyecto lo que nosotros queremos hacer es conocer cómo están las moléculas, los biomarcadores, potenciales biomarcadores en las personas que presentan conducta suicida. Queremos medirlo y ver y poder determinar que a lo mejor alguien tiene niveles 20 en números arbitrarios de alguna molécula comparado con un individuo sano que a lo mejor es de 10, ¿no? Entonces ahí estaríamos identificando que esa molécula pudiera funcionar como un biomarcador molecular, ¿no? Entonces queremos identificar biomoléculas, pero por otro lado también queremos hacer trabajo de campo, o vamos a hacer trabajo de campo, y básicamente vamos a identificar las zonas prioritarias, las zonas que tienen mayores tasas de suicidio, donde es más recurrente el suicidio. Vamos a analizar a través de cuestionarios cuáles podrían ser los factores psicosociales que estarían llevando a esta condición, ¿no? Y entonces básicamente tendríamos resultados bioquímicos a nivel molecular, tendríamos resultados un poco de campo a nivel social, y lo más interesante es que en este proyecto también no se va a limitar a este conocimiento, a generar conocimiento, sino que se va a ir un paso más adelante y vamos a tratar de establecer una estrategia, un programa de intervención social para que la población también reciba un beneficio. Es decir, vamos a utilizar este recurso público para estudiar, para conocer el problema, pero también para intentar proponer y dar una solución al problema. Okay, un proyecto muy ambicioso, ¿no? Por lo que estoy escuchando. Me llama mucho la atención el término biomarcadores moleculares. Me gustaría que, atendiendo a la audiencia que tenemos el día de hoy, si nos pudieras explicar en un lenguaje muy amigable, no tan científico, qué es un biomarcador y cuál es su utilidad. Claro, bueno, un biomarcador es una biomolécula que nos indica un estado biológico o un estado patológico. ¿A qué se refiere esto? Yo quisiera poner un ejemplo muy simple, algo que no todos conocemos, es la diabetes. Todos saben que la diabetes se produce por un incremento en los niveles de glucosa o de azúcar, como le llamamos comúnmente. Pero el azúcar, la glucosa, es un constituyente normal de nuestro cuerpo, es una molécula que necesitamos para nuestras funciones. Pero si nosotros medimos y observamos que las concentraciones de esta molécula están mucho más elevadas de las que deberían ser los valores normales, pues nos está indicando un estado patológico. Entonces, así como la glucosa nos ayuda a decir que hay un problema de diabetes, lo que nosotros estamos planteando es que con biomarcadores moleculares que van a ser citocinas, que van a ser microARNs y que van a ser neurotransmisores como la serotonina, pudiéramos generar un panel de biomarcadores o de biomoléculas que nos puedan decir que un individuo tiene mucha susceptibilidad a cometer el suicidio. ¿Para qué? ¿Para qué nos va a servir esto? Para que el médico, psiquiatra en este caso, pueda intervenir y dar un tratamiento adecuado, un tratamiento profiláctico para evitar que este paciente, que este individuo se suicide. Entonces, básicamente eso es lo que es un biomarcador. Ok. Bueno, en mi carácter de coordinador de posgrado de esta facultad, y siendo que aquí tenemos unos perfiles completamente del área científica, ¿no? Esta facultad ofrece las licenciaturas de biología, químico farmacéutico, biólogo, ingeniero en alimentos e ingeniero ambiental. Hay una parte que me llama mucho la atención del proyecto que dice intervención social. Para nosotros que estamos en el campo de la ciencia natural, de la ciencia pura, nos es un poco lejano la parte social, ¿no? Dentro de las investigaciones que hacemos. ¿Podría abundar, doctor, sobre qué es una intervención social? ¿Hay metodologías, hay modelos? ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, bueno, como comentabas yo, pues también soy del área biológica,
pero justamente el objetivo de los PRONACES, que son los programas nacionales estratégicos, lo que busca es que haya una interacción multidisciplinaria, que hayan otras disciplinas que se involucren a resolver un problema. En este caso hablamos del suicidio. Entonces, en este sentido, en este proyecto incluimos a investigadores expertos en trabajo social. ¿Qué es lo que se pretende hacer con estos programas de intervención? Lo que se va a hacer, nosotros vamos a plantear un modelo piloto que va a consistir en intervenciones, en charlas que se les van a dar a los pacientes directamente en el hospital, charlas individuales, charlas grupales, pero no se va a limitar solo a eso, sino que va a haber también un impacto a nivel comunitario. ¿Qué quiere decir esto? Se van a invitar en las zonas, por ejemplo, prioritarias que se identifiquen, se van a invitar a los pacientes, a los familiares de los pacientes, a que participen en programas, en actividades artísticas, en actividades culturales. ¿Esto para qué? ¿Con qué objetivo? Para fomentar que estas personas que tienen esta condición se empiecen a involucrar más en los grupos sociales, que vayan reforzando también su identidad personal, individual, y que de esta manera vayan adquiriendo un mayor sentido a la vida y se puedan intervenir y se puedan recuperar quizá gradualmente. Ese es el objetivo de estas intervenciones, básicamente. Okay. El tiempo de duración de este proyecto, ¿cuánto tiempo abarca? ¿Cuántas fases? ¿Cuándo inicia? Bueno, este proyecto es un proyecto que consta de 3 etapas. Okay. Consta con las 2 primeras etapas de este proyecto, tienen el objetivo de analizar básicamente estas biomoléculas, analizar los factores psicosociales. Todo esto, es decir, en estas primeras 2 etapas vamos a tener una radiografía del problema y vamos a hacer mediciones analíticas. En la tercera etapa, cada una de estas etapas es de 1 año, en la tercera etapa básicamente vamos a implementar este programa piloto de intervención social. ¿Cuándo inicia el proyecto? El proyecto ya está aprobado por el CONACYT y lo que nosotros esperamos es que inicie el próximo mes. El próximo mes estaríamos arrancando con la invitación a los pacientes para que vayan acudiendo al hospital, ¿no? Y se vayan canalizando ahí. ¿Quiere el público en general contactar al doctor José Miguel en relación a este proyecto ISHTAP sobre biomarcadores moleculares para la identificación temprana del riesgo suicida? Pueden escribir al correo que se encuentra aquí en la pantalla. Tenemos nuestras redes sociales como son el Twitter, el micrositio de la facultad como posgrado fcqb.uacam.mx y también en nuestro Facebook, que lo pueden encontrar como @uacamfcqb, donde estamos abiertos a recepcionar sus solicitudes, comentarios, ideas de participación o incluso sus sugerencias sobre temas de interés que desde esta comunidad universitaria de ciencias químico-biológicas podamos ofertarles. Les agradecemos la compañía. Gracias.